Saludos a todos y todas. En unos videos anteriores, hablando de la etapa inicial del proceso civil, expusimos que el caso comienza bajo la regla 2, presentando la demanda en el tribunal. Normalmente se presenta, como les indiqué, la demanda y los emplazamientos, pero la regla lo que establece es que el proceso inicia, la acción civil inicia tan pronto se presenta la demanda. Y hablé que hay unas consideraciones que tiene que tomar en primera instancia el abogado plaintiff o demandante, pero obviamente el demandado y eventualmente el tribunal. Y lo primero que le hablé fue sobre la prescripción y la caducidad. Hay otra consideración que hay que tomar en cuenta cuando un abogado demandante va a presentar el pleito en primera instancia y luego cuando el demandado va a representar a su representado, va a examinar, y es el aspecto de la jurisdicción. Sobre la jurisdicción, pues hay muchos conceptos y denominación de lo que es la jurisdicción. Voy a hablar fundamentalmente de lo que establece la regla 3.1 en Puerto Rico, la regla 3.1 del procedimiento civil, la jurisdicción sobre la materia y la jurisdicción sobre la persona. Bueno, con respecto a lo que es la jurisdicción en general, lo están examinando, lo están viendo ahí. La regla 3.1 establece que el Tribunal General de Justicia tendrá jurisdicción. Acuérdense, cuando hablamos del Tribunal General de Justicia estamos hablando que es un solo tribunal y está dividido en 3 niveles. Eso quiere decir que cuando estamos hablando, aunque yo sé que los casos comienzan por el Tribunal de Primera Instancia, ciertamente en ese sentido en particular la regla se está refiriendo pues en todos los niveles correspondientes. Bueno, pues ahí está diciendo que para que pueda tener jurisdicción el tribunal, pues hay que cumplir con esos requisitos que establece la regla. Es importante aclarar que cuando hablamos de jurisdicción es definir lo que es jurisdicción. Los casos, lo que han definido que es jurisdicción es el poder que tienen los tribunales para resolver casos y controversias. Pero la realidad es que esa definición es una definición que se ha recogido, que viene de la casuística de los tribunales federales, que eso es cierto, pero el tribunal nuestro tiene jurisdicción no tan solo para resolver casos contenciosos, sino también casos ex parte. Por eso es que la regla 3.1 pues muy claramente así lo establece. Y eso es lo que establece la regla 3.1. La 3.1a recoge lo que es la jurisdicción contenciosa. La 3.1b recoge lo que es la jurisdicción de los casos de jurisdicción voluntaria, que se conocen como los casos de jurisdicción ex parte o donde no hay controversia entre partes contrapuestas. Voy a la primera. La regla 3.1 establece que los tribunales tendrán jurisdicción en los casos contenciosos siempre y cuando pues haya poder sobre todo asunto, caso o controversia que surja dentro de la demarcación territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y además, y eso no es otra cosa que jurisdicción sobre la materia, y además los tribunales nuestros, para poder entender y tener una sentencia válida, tienen que tener jurisdicción sobre las personas domiciliadas y no domiciliadas que tengan cualquier contacto que haga la jurisdicción compatible con las disposiciones constitucionales aplicables. Eso no es otra cosa que tiene que tener jurisdicción sobre la persona. En síntesis, lo que se está estableciendo es que para que haya una jurisdicción contenciosa en nuestro ordenamiento civil y haya un poder o una facultad, el tribunal nuestro hay que probarle que tiene jurisdicción sobre la materia, sobre el asunto que se está planteando y que el asunto haya ocurrido dentro del territorio nacional nuestro, y también que tenga jurisdicción sobre todas las personas litigantes en el pleito, demandantes y demandados. Fíjese que en este sentido en particular, y eso es lo que vamos a dividirlo, vamos a hablar primero de la jurisdicción sobre la materia y luego la jurisdicción sobre la persona. Pero cuando se presente un caso, o cuando un abogado va a presentar un caso, además de saber si está prescrito o ha caducado, superado eso, tiene que ver, pues ciertamente en este caso en particular, si es un asunto sobre los cuales los tribunales nuestros pues, pueden entender. Y lo otro, en cuanto a cada uno de los litigantes, si el tribunal nuestro pues tiene facultad y poder para poder sujetar a esa persona, demandante o demandado, a la sentencia que se vaya a emitir.
Pero antes de pasar a discutir el tema de la jurisdicción sobre la materia y la jurisdicción sobre la persona, aunque no vamos a estar hablando mucho de los casos ex parte, la realidad es que, contrario a los tribunales federales, los tribunales nuestros pues tienen facultad bajo la 3.1, inciso B, a ver casos de jurisdicción voluntaria. La regla especifica que entre los casos que pueden ver son casos para perpetuar algún hecho que no sea en ese momento objeto de controversia. De manera que uno de los ejemplos de casos que puede ver el tribunal ex parte pues son ese tipo de casos. Pero cuando yo les hablaba de la regla 53, les hablé de que hay muchos procedimientos especiales que se presentan en los tribunales, y le hablé de los casos de declaratorios de herederos, le hablé de los casos de cambio de apellido y una serie de procedimientos que son ex parte que se presentan al tribunal, donde usted no se presenta una demanda, ni en ese caso en particular se emplaza o se trae una parte demandada, sino que meramente se hace una petición en el tribunal para que el tribunal declare cuál es el Estado de Derecho. De manera que se ven muchos casos en nuestro sistema de justicia que no son casos contenciosos. Así que es bien importante que sí, los tribunales nuestros están facultados conforme a la regla 3.1, inciso B. Con respecto a la jurisdicción sobre la materia, como les indiqué, el Tribunal Supremo ha resuelto y ha definido que jurisdicción sobre la materia es el poder, facultad, autoridad que tienen los tribunales para resolver casos y controversias. Un caso normativo es el caso de Gerhardt versus Haskell y el otro es Robert versus Uso. Esos dos casos son casos que ocurrieron en enclaves federales, en bases federales, en terrenos que el gobierno de Puerto Rico le cedió a el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pues, ocurrieron dentro de esos enclaves y se planteó por las partes demandadas de que como ocurrieron dentro de esos enclaves, los tribunales nuestros no tenían jurisdicción. Gerhardt versus Haskell era un caso de daño y perjuicio de una ciudadana norteamericana en la base Raimi de Aguadilla, que fue impactada por un caballo, o que iba en un caballo y fue impactada por una persona, que era Haskell. Y pues en ese caso se radicó en el Tribunal Superior de Aguadilla. Robert versus Uso era un caso laboral de despido injustificado, discrimen, que se presentó también en el Tribunal General de Justicia, en este caso en particular de Humacao. Como ocurrieron en envases federales, en ambos casos se planteó que los tribunales nuestros pues, no tenían jurisdicción para entender en esos asuntos porque eso eran terrenos federales. Pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en ambos casos, sobre todo el caso de Robert versus Uso, que es el caso más reciente. El Tribunal Supremo estableció de que independientemente de que ocurran en enclaves federales, lo que hay que ver si ese asunto, esa causa de acción, pues una causa de acción sobre la cual pues los tribunales nuestros pues, puedan entender y que no esté vedado pues resolver sobre esa materia, esos asuntos en particular. Eran casos en uno de daño y perjuicio y el otro eran casos laborales. Por lo tanto, en esos casos en particular, ciertamente es elección del pleito. Si el pleito lo quiere radicar localmente, lo puede radicar en el Tribunal de Puerto Rico. Si lo quiere radicar federal, de manera lo puede radicar. Pero si lo radican los tribunales de Puerto Rico sobre esos asuntos, esas materias, jurisdicción sobre la materia, un asunto y que ocurra dentro de nuestra marcación local, pues en ese sentido en particular los tribunales tienen jurisdicción. Es interesante porque el caso de Robert versus Uso, aunque el Tribunal Supremo era un caso laboral, tenía reclamaciones locales y federales, lo resolvió el extinto juez Rebollo. En ese caso en particular, el tribunal resolvió que había jurisdicción, pero que el derecho sustantivo era el derecho sustantivo federal. Eso posteriormente pues, fue clarificado por el Tribunal Supremo en casos posteriores, donde el Tribunal Supremo resolvió, bueno, pues si hay causa de acciones federales, el tribunal nuestro se pone la toga de un juez federal, de manera que resolverá conforme pues al derecho sustantivo federal. Pero si son causas de acciones locales, despido injustificado, salario, pues se resolverá bajo el derecho sustantivo local. De manera que en ese sentido todo va a depender pues cuál es la causa de acción y eso pues, ocurre todos los días. Los tribunales nuestros pues tienen facultad, tienen jurisdicción para entender de manera concurrente por causa de acciones locales y federales, a menos que haya sido pues, excluida por el Congreso de los Estados Unidos y que haya preemption
o que haya campo ocupado. Pero si el Congreso de los Estados Unidos no ha establecido que es exclusivo de los tribunales federales, los tribunales nuestros pues tienen jurisdicción. Nada, es bien importante reconocer que el Tribunal Supremo resolvió en Roe versus Uso algo bien importante que lo ha ratificado. Los tribunales de Puerto Rico, el Tribunal General de Puerto Rico es un tribunal de jurisdicción general. Es decir, tiene jurisdicción sobre todo tipo de asuntos, a menos que esté vedado por la Constitución de Puerto Rico, la Constitución Federal, o haya alguna ley del Congreso de Estados Unidos bajo la cláusula de supremacía que haya ocupado el campo. Si no se ha desplazado y no ha ocupado el campo y ocurrió dentro de la demarcación territorial y no hay ningún impedimento constitucional federal o local, los tribunales nuestros pueden entender y ver ese caso. Los que tienen una jurisdicción limitada son los tribunales federales. Los tribunales federales, ciertamente en ese sentido, pues para tener jurisdicción es un caso donde sea una cuestión federal, bajo un tratado o alguna ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, o que sea un caso de diversidad de ciudadanía, ciudadanos de diferentes estados, o que sea un caso de almirantazgo, donde en esos casos en particular, pues esas son las tres bases jurisdiccionales. Pero si usted presenta un caso en el Tribunal Federal que no aborda cualquiera de esas tres bases jurisdiccionales, los tribunales no tienen jurisdicción. Por eso allá el primer planteamiento que se hace es la jurisdicción del Tribunal Federal. De manera que es bien importante, pues, esa y mucha casuística, jurisprudencia del Tribunal Supremo con respecto al aspecto de la jurisdicción sobre la materia. En este sentido, el Tribunal Supremo ha resuelto, en esos casos que les mencioné y otros casos, que como en Puerto Rico el Tribunal General de Justicia es un tribunal de jurisdicción general, se presume la jurisdicción del tribunal. Aquel que quiere impugnarla tiene que plantearlo. ¿Y cómo se plantea eso? Como les dije, o mediante una moción de desestimación, que vamos a estudiar ya mismito, la que está disponible es la moción conforme a la regla 10.2, precisamente el primer fundamento es falta de jurisdicción sobre la materia, o mediante la contestación a demanda, presentarla mediante una de las defensas. Es importante que la defensa de jurisdicción sobre la materia, hablaba yo en el video anterior sobre la prescripción y la caducidad. La prescripción es una defensa afirmativa. Es decir, puede ser que no haya, que el caso esté prescrito, pero si la parte demandada en su primera comparecencia no lo plantea, renunció a esa defensa y el tribunal puede ver el caso. Y vamos a ver ya mismito que con jurisdicción sobre la persona. O sea, cuando estamos hablando de jurisdicciones que son defensas afirmativas, pues esa se renuncia. Pero la falta de jurisdicción sobre la materia, aunque no la haya planteado, es una defensa privilegiada, es decir, se puede plantear en cualquier momento, no tan solo por la parte demandada, sino por cualquier parte en el proceso o hasta por el mismo tribunal, y no tan solo por el tribunal apelativo, por el tribunal de primera instancia, sino también por los tribunales apelativos. Ahora, las malas noticias es que los tribunales nuestros, hay áreas sobre las cuales no tienen jurisdicción, y ahí las tienen fundamentalmente algunas de ellas. Los tribunales nuestros no pueden emitir opiniones consultivas, es decir, cuando se presenta una demanda tiene que haber una controversia trabada, real. Si es una opinión consultiva o advisory opinion, los tribunales van a desestimar el pleito. Si es una cuestión política no quiere decir que sea proselitista, es que se esté instando una acción donde lo que se esté planteando, ciertamente los tribunales no tienen jurisdicción porque es un asunto que le compete a otra de las ramas del gobierno, ya sea el Poder Ejecutivo, un ejemplo, el Poder de Indulto, o el Poder Legislativo, el regular y examinar y enjuiciar sobre la capacidad de sus miembros. Pues en ese sentido usted no puede presentarlo en el tribunal, porque quien tiene la facultad o el poder, conforme a la Constitución, es otra rama del gobierno. En controversias que no están maduras, es decir, que usted no puede presentar una causa de acción, a lo mejor hay un proyecto de ley que se está dilucidando o evaluando en la Asamblea Legislativa, y hay ciudadanos que no están de acuerdo y que entienden que pueden estar perjudicados, pues usted no puede radicar un pleito si todavía no se ha aprobado esa legislación.
de manera de que donde quiera que no existe todavía una controversia real entre las partes, pues ciertamente los tribunales no tienen jurisdicción. Si es académica, quizás cuando se presentó el pleito había alguna controversia, pero deja de existir esa controversia en algún momento, en cualquiera de las etapas del Tribunal de Justicia, pues el tribunal va a desestimar por academicidad, pero eso quiere decir que no tiene jurisdicción sobre la materia. Si la parte que está presentando el pleito socialmente no es una parte realmente afectada, ni tiene un interés legítimo, legitimación activa, pues esa es otra modalidad de la falta de jurisdicción sobre la materia. Estas 5 que les acabo de mencionar son vertientes de lo que se conoce como la doctrina de la justiciabilidad. Tiene que haber un caso o controversia. Nada, hay muchas leyes que el Congreso ha hablado que es jurisdicción exclusiva, aquí no están todas. Casos de quiebra, los tribunales nuestros no tienen facultad para ver un caso de quiebra, eso es el Tribunal Federal. Caso de patente, caso de embajadores y cónsules, donde un tribunal cuando vaya a resolver el caso que se ha presentado, tiene que meterse a entender o a evaluar o adjudicar cuestiones religiosas o creencias religiosas, pues ciertamente en esos casos en particular los tribunales están vedados, no tienen jurisdicción para entender en ese tipo de asuntos. De manera de que eso no quiere decir que si hay una institución religiosa que es parte de demandante o demandado, el tribunal no tiene jurisdicción. Es que si la controversia, que como un caso de despido o un caso de daño, pero si es un caso donde para resolverlo tendría que meterse a interpretar los principios y las creencias pues, religiosas de esa institución en particular, pues el tribunal no tiene facultad por la separación de iglesia y Estado. Y finalmente quiero cubrir un área que ha sido de pertinencia en Puerto Rico, que es la ley promesa. En Puerto Rico, como ustedes saben, pues hay una ley promesa que se ha establecido donde hay una junta y ahí tienen, ¿cómo se conoce? ¿Por qué promesa? Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act, conocido por promesa. Esta ley, pues ustedes saben que pues, se creó una junta para monitorear, supervisar los asuntos fiscales del Estado Libre Asociado y de ciertas corporaciones que pues mandata esa legislación en particular. Lo importante es que esta legislación establece un articulado que si se presenta un pleito en los tribunales de justicia de Puerto Rico que envuelva la erogación o que afecte pues, aspectos que tengan que ver con los asuntos fiscales del Estado Libre Asociado, algunas de esas agencias que pues, son parte de lo que compete esa legislación, pues ciertamente los tribunales nuestros pues, no pueden entender en ello. Tiene que paralizarse el state, ese procedimiento, y tiene que obviamente remitirse y referirse para que lo resuelva pues, el tribunal especializado para resolver eso en el Tribunal Federal. Sobre esto ya ha habido casos en Puerto Rico y ahí tienen algunos de ellos. El caso de Laboratorios Clínicos Irizarry versus Departamento de Salud, el caso de la CUR Martínez versus Junta de Libertad bajo palabra, ese caso era impugnación de confiscación. En esos casos el tribunal había establecido que independientemente de que tuviera que ver una implicación con la situación fiscal del gobierno, los tribunales nuestros tenían facultad para determinar si ciertamente pues, estaba paralizado o no paralizado el caso, si podía entender o no podía entender. Sin embargo, luego, posteriormente, en el caso del Departamento de Transportación y Obras Públicas versus Servidores Públicos Unidos, el Tribunal Supremo, que era un caso de una destitución de una empleada, donde se reclamó pues, la reinstalación, malos salarios, dejado de vengar. En ese caso, el Tribunal Supremo resolvió que los tribunales nuestros no tienen jurisdicción para atender ese tipo de asuntos. En primera instancia, eso es un asunto que ciertamente, si se presenta, hay que paralizarlo y que esa controversia pues, compete y es de jurisdicción a los tribunales federales. Hubo unas opiniones disidentes fuertes en esos casos, entendiendo de que ellos hubiesen resuelto de otra manera. Una fue el juez Colón y otra fue el juez Estrella
Martínez, donde ellos plantearon, ciertamente no hay jurisdicción para todo asunto que tenga que ver con la erogación de fondos, como son los salarios, pero sí el tribunal tenía jurisdicción para resolver el aspecto que tiene que ver con la reinstalación, lo cual pues estamos de acuerdo. Bueno, finalmente el Tribunal Supremo rectificó y en el caso del Departamento de Hacienda recurrido versus UGT, Comité Timón de Agentes de Renta Interna, en ese caso en particular se trataba de un agente especial del Departamento de Hacienda. Había un convenio colectivo que estaba entre el Departamento de Hacienda vigente y la UGT. Y en ese caso en particular, pues decidieron radicar pues, la querella correspondiente en la Comisión Apelativa del Servicio Público, que es la que ve y adjudica los casos y controversias de los empleados públicos en país, y que establece que es un arbitraje compulsorio. Lo presentaron ahí, la comisión estableció en ese caso no al lugar, fue al tribunal de primera instancia, ratificó lo resuelto por la comisión, llegó al tribunal de apelaciones, que en un momento dado pues paralizó el caso a la luz de lo que habíamos indicado del caso anterior, estableciendo de que ciertamente eso le competía al Tribunal Federal pues resolverlo. El caso llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, recogiendo lo que había establecido en la opinión de disidentes anteriores, resolvió de que, si bien es cierto, no hay jurisdicción para entender en los aspectos que tienen que ver con salarios, sí los tribunales nuestros tienen jurisdicción para resolver y adjudicar la controversia que tiene que ver con la restitución, porque con la restitución es meramente establecer si fue ilegal o ilícito el despido y entonces pues reinstalar a la trabajadora, que es lo que ella desea, el derecho de sustento. Obviamente en cuanto a los salarios, pues en eso no tienen jurisdicción los tribunales para entender en primera instancia. Aquí es importante que el tribunal recoge y hace una enumeración de que cuando estemos hablando de promesa, ya hay unos casos que se ha establecido que están paralizados automáticamente, los enumera el caso. Hay otros casos que están desparalizados y hay otros casos donde, pues, si hay unos arreglos entre las uniones y el gobierno a través de AFAC, pues se pueden litigar pues, en la comisión apelativa o en el organismo correspondiente. De manera que en ese sentido, pues lo importante es que Promesa ha venido a ocupar el campo y pues cuando tenga que ver con aspectos de salario o erogación de fondos o un caso de daño y perjuicio, bajo la ley 104, que se va a dictar un caso de daño y perjuicio contra el Estado, pues en esos casos en particular, pues si se radicaron en el periodo de tiempo donde aplicaban las paralizaciones, pues va a estar paralizado. Ya hoy se han emitido una serie de providencias de permitir la litigación en algunos de esos casos. Así que tienen que examinar los arreglos que se han hecho en estos casos para ver cuáles están paralizados y cuáles desparalizados. Bueno, pues saludos, esperamos que haya sido del agrado esta presentación y como siempre, denle share y like.